Hola amigos de Pie en Tierra. Nuestro programa del día de hoy se lo estaremos dedicando al movimiento obrero, a la importancia que tienen los trabajadores para la conformación definitiva de nuestra región sociohistórica. El trabajo asalariado es la base para el desarrollo de cualquier sociedad moderna. De ahí la importancia que tienen los obreros, los trabajadores, para la conformación de la base material de nuestras sociedades. En Cuba, el desarrollo del movimiento obrero se remonta al siglo XIX, pero en el caso de Ciego de Ávila es bien distinto. Los obreros avileños son resultado del siglo XX. A finales del siglo XIX, la sociedad cubana está en un proceso de descomposición. Se está terminando la época del colonialismo y el capitalismo se está imponiendo como nuevo régimen social. Están surgiendo, así en La Habana, las primeras industrias pequeñas dedicadas a producciones locales, pero que van a ir ampliándose en la medida que pasan los años. Las primeras fábricas de cerveza van a comenzar a surgir en la capital de la República. También aparecen las grandes tabaquerías, esas tabaquerías que fueron emblema en el siglo XIX y que se consolidan en el siglo XX. La esclavitud termina en la década del 80 y hay que moler la caña de azúcar con obreros asalariados. En el caso de Ciego de Ávila, la situación es bien distinta. Las grandes obras constructivas que se hacen aquí no llevan obreros, pero tampoco tienen a los esclavos como base fundamental. Son quintos que vienen desde España, muchachos del servicio militar obligatorio español con 18 o 20 años. Son chinos que están en los depósitos en La Habana y que vienen a Ciego de Ávila a hacer trabajo bruto, y también se utilizan a presos, porque los trabajos constructivos de La Trocha fueron extremadamente duros, muy difíciles. La génesis del movimiento obrero avileño no podemos buscarla en las dos ciudades que se consolidan desde finales del XIX y que tienen su época de esplendor en el siglo XX, en Ciego y en Morón. Hay que buscarlo en el puerto, en Júcaro, ese lugar que sirve de entrada para los materiales de construcción de la línea del ferrocarril. Es donde comienza a gestarse el primer movimiento obrero avileño, el primer gremio que surge aquí en toda esta región. En el año 1903 se funda el gremio de trabajadores del puerto de Júcaro, de braceros y de estibadores. Es un gremio que lleva el nombre del héroe nacional cubano, de José Martí. Fíjense, estamos hablando de 1903, cuando aún la figura del apóstol de nuestra independencia no ha tenido el reconocimiento que tuvo años más tarde, cuando se conoce toda su papelería. Hay un proceso de fortalecimiento y de concientización de estos obreros. Calixto Granado Flores es la persona que trae consigo las ideas renovadoras y de toma de conciencia del movimiento obrero avileño, y que va a gestar y que va a desarrollar este gremio denominado José Martí. Hay contactos entre Granado y Julio Antonio Mella en la década del 20 para desarrollar en Ciego de Ávila la Universidad Popular, aquella que llevó el nombre también de nuestro héroe nacional, de José Martí. Como segundo momento importante en la consolidación del movimiento obrero avileño, tenemos que buscarlo 103 años atrás, cuando se está construyendo el Central Silveira, después conocido como Central Stuart. Los obreros, los 500 obreros que están encargados de la construcción del central, del desmonte del bosque que existe en este sitio y también de la siembra de la caña de azúcar, llevan 3 meses sin cobrar un centavo. La compañía Silveira ha quebrado, el dueño ha escapado del país y los obreros pues tienen 3 meses de penuria. No hay cómo mantener a la familia. Se declaran entonces en huelga e interviene el gobernador militar de la isla de Cuba, en ese momento Charles Magún. La huelga no se realiza por reivindicaciones políticas, simplemente es una huelga de carácter económico. La gente no ha cobrado. Ahora, están exigiendo que se pague en dólares norteamericanos, la misma exigencia que tiene la huelga de la moneda, uno de los acontecimientos más importantes de esa primera década del siglo XX. Terminó la huelga simplemente con el pago a los obreros en dólares americanos.
pero este pago significaba un gran triunfo para el gobernador Charles Magún, porque delineaba toda una política creada desde Leonard Wood para lograr la anexión de la isla de Cuba. Durante los primeros años de la República Neocolonial, en los periodos de gobierno del general Mario García Menocal, se realizan en nuestro país dos congresos obreros. Dos congresos obreros que son convocados por el propio gobierno, son congresos amarillos. Pero hay una importante delegación de obreros, entre comillas, de obreros avileños que asisten a este congreso. Y digo obreros entre comillas, porque mire quiénes forman parte de esta delegación. Hay tres nombres que son bien conocidos. Tres avileños muy dignos, muy respetables, ampliamente conocidos por los avileños. El viejo periodista Diego Vicente Oliver, que se enfrentó con energía a muchos de los gobiernos de turno, una persona intachable, pero era un periodista, no era un obrero como estos que tengo aquí a mi lado, vinculados directamente a la producción. Y también estaban dos directores de periódicos, Gaspar Arredondo y Miranda, un viejo luchador por la independencia, director del periódico El Pueblo, no era un obrero tampoco, y Enrique García Pérez, una persona muy importante para esta ciudad, director del periódico La Región, pero que tampoco era obrero. Esos fueron los congresos que se realizaron en estos primeros años de la República. Durante la década de los años 20 hay una toma de conciencia general de la clase obrera cubana. No por gusto se le ha llamado a este periodo como el despertar de la conciencia nacional. Aquí en Ciego de Ávila ocurre un caso similar. Hay un líder obrero que se está convirtiendo en el más importante del interior del país. Me refiero a Enrique Varona González. Enrique Varona González es un maquinista, es un trabajador de los ferrocarriles que se convierte en la persona que va a aglutinar a los trabajadores del azúcar y a los ferroviarios en un momento difícil porque se está gestando en este año 1923-1924 la ley Tarafa, que precisamente lo que hace es dividir, es una ley de monopolio que hace todo lo contrario a lo que está haciendo Varona con los obreros, con los trabajadores. En 1924 y 1925 se desarrollan en el centro y en el oriente de Cuba las más importantes huelgas que recuerda la historia de este país hasta ese entonces. Tres provincias, Las Villas, el Camagüey y el Oriente, van a la huelga, se detiene este país. En ese año 1924, Varona está aquí en Ciego, en el Teatro Iriondo junto a Mella, convocando a un gremio muy importante que existe en la ciudad, el de cocheros y el de carretoneros, a sumarse a esta huelga, porque en esta ciudad, en Ciego de Ávila, este es el gremio más significativo. Cuando los cocheros y los carretoneros se paraban, se detenía también Ciego de Ávila. La década de los años 30 y 40 es de consolidación, de radicalización del movimiento obrero cubano y por supuesto también avileño. Se crean las primeras células del Partido Comunista en nuestra ciudad, surge la CNOC, más tarde la CTC, la figura de Lázaro Peña se impone como principal líder obrero cubano. Jesús Menéndez visita en innumerables ocasiones los centrales azucareros avileños en su lucha por reivindicaciones políticas y sociales. Aparece el diferencial azucarero, que en esa década del 40 fue de los más importantes conquistas que tienen los obreros cubanos, donde, digamos, se resuelven, aunque sea a media, un grupo de dificultades importantes. Otros líderes obreros como Salvador García Agüero, que representa a los educadores, a la intelectualidad, también están presentes aquí en Ciego de Ávila en esos años 30, 40 y los primeros años también de la década del 50. El movimiento obrero avileño, los trabajadores de esta ciudad también se oponen decididamente al tirano Batista. Se crea incluso un frente obrero. Pero hay un acontecimiento que ocurre en Ciego de Ávila en el año 1955, que constituye la cima de las manifestaciones más grandes que se realizan aquí contra la dictadura. Es una huelga también por el diferencial azucarero.
Me refiero a la huelga azucarera de 1955. Toda Ciego de Ávila se convierte en una gran barricada. Se avanza por las calles, se sale desde la estación de ferrocarriles, pero Ciego de Ávila se convierte en una ciudad diferente. Fue un sitio de combates encarnizados entre los obreros y los soldados de la tiranía. Para Ángel Cabrera, historiador de la ciudad, esta huelga por el diferencial azucarero de 1955 cierra todo un periodo histórico. Él lo llama así, el invierno caliente de 1955. Incluso se trabaja en la terminación de un libro dedicado a este acontecimiento. Desde hace 51 años, los obreros avileños festejan el Día Internacional de los Trabajadores. En el año 59, varias caravanas de carros salen desde esta ciudad y festejan en la Plaza de los Trabajadores de Camagüey el 1 de mayo junto a Camilo Cienfuegos. Desde esa fecha hasta nuestros días, todos los 1 de mayo, el pueblo avileño, encabezado por su vanguardia obrera, pues desfilan para festejar el Día Internacional de los Trabajadores. Día de mayo, día del trabajo, sabe tomar los trabajadores, unidos todos tumbados, ya dirigimos nuestra nación. Olvida la volante y el carretón y pon un pie en tierra conmigo. Siente el olor histórico en cada rincón de las calles que son el testigo. Te invito a esta serenata de desandar los lugares, desempolvando el recuerdo de la ciudad de los portales. Dime mi casa antigua, si recuerdas el pregón con que la señorita abría el portón. Olvida la volante y el carretón y pon un pie en tierra conmigo. Siente el olor historia en cada rincón de las calles que son el testigo, de las calles que son el